Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos en Cristo. Hoy, día 3 de marzo, vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 1, 2, 3 y 4, para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entenderla, comprenderla y meditar en ella un momento. Padre amado que moras en los cielos, te agradezco, Dios mío, por tu gran amor, por tu misericordia. Te agradezco, Padre Santo, por la oportunidad que me diste, que nos das, porque al igual que yo, hay muchos hermanos que estudian tu palabra igual, que nos das de estudiar tu palabra, y te pedimos sabiduría y entendimiento para entenderla y comprenderla y guardar en nuestro corazón lo que tú tienes plasmado en ella. Muchas gracias, Dios Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes siempre y que así como hoy sean todos los días hasta concluir con Apocalipsis. En el nombre de Jesús te lo suplico, mi Dios. Amén y amén. Segunda de Samuel, capítulo 1. Aleluya. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos en Primera de Samuel cómo Dios ungió a Saúl, por medio de Samuel. Por medio de Samuel, y pues así como Dios lo ungió, así también lo quitó del trono. Aleluya, por desobedecer la orden de Dios de acabar con Amalek. Aleluya. Así que vimos cómo Dios también ungió a David, él siendo pastor de ovejas. Siendo pastor de ovejas, Dios lo ungió. Aleluya. Mas sin embargo, Dios siempre lo guardó porque Saúl lo quería matar. Saúl quería acabar con su vida. Saúl quería destruirlo y que él no quedara en el trono. Aleluya. Pues vamos a estudiar 2 Samuel capítulo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la bendita palabra de Dios. David, capítulo 1. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó, David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿quién ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí,
soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que me pongas sobre mí y me mates, porque se me ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la que enrollé, enrolla que traía en su brazo, y la he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los labios. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco. En su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba nuestras ropas con ornamentos de oro, como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor, más que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. David es proclamado rey de Judá. Pues aquí vemos en el capítulo 1, hermanos, que el que iba corriendo con la corona de Saúl, a veces nosotros sin pensar hacemos según lo correcto, porque este muchacho, este supuesto que llevaba la corona del rey Saúl, pues él pensaba que hacía lo correcto a David, pero David le dijo, sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová.
Muchas veces hacemos cosas y pensamos que es correcto, pero en realidad no es así. No es así. Yo le maté, le dijo. El amalecita mintió acerca de la manera que murió Saúl. Mintió. Él estaba procurando honra y favor a David, pero en vez de eso se relató inventando, dio por resultado su muerte. Él estaba inventando que él había matado a Saúl y que bla, 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 bla. En 1 Samuel 31, del 3 al 6, ahí está exactamente cómo murió Saúl, por su propia espada. Se la puso y él mismo se atravesó. Aleluya. Capítulo 2. David es proclamado rey de Judá. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón. David subió allá y con sus dos mujeres, Ahinoam Jerelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo: Los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David a mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora, pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de David. Reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos al lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: Levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Noa respondió: Levántese. Entonces se levantaron y pasaron en números iguales, 12 de Benjamín por parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió
su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Jecal Jasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asel. Este Asel era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: Sí. Entonces Abner le dijo: Apártate de la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael: Apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte, como le he herido, como levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la izquierda costilla, por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Anma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: Consumiré la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando de todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael, mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner, y 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y los amaneció en Hebrón. Capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Sus primogénitos fueron Amnón de Ainoam, jezreelita; su segundo, Kielet de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel; el tercero,
Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, y el cuarto Adonías, hijo de Hagit, el quinto Refatías, hijo de Abital, y el sexto Itreán, de Egla, mujer de David. Entonces le nacieron a David en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, hijo de Isboset. Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he de hecho hoy misericordia contra la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿De quién es la tierra? Y le dijeron: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a ver. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Labis. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Behurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete, y Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré a juntarme a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines con lo que desea tu corazón. David descendió luego a Abner, y él se fue en paz. Joab mata a Abner. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón.
pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido. Y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiese. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte de en medio de las puertas de para hablar con él en secreto. Allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su vez, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grilletes. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan y cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Isboset es asesinado. Capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab.
hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían ido a Gitaim y morarán allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo y lisiado de los pies, y tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le caía Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entregaron el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho y su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu amigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido y mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio vuestras nuevas, diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siglag, en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿cómo he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus siervos, y ellos lo mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Aleluya. Pues esto ha sido todo, mis amados hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 1, 2, 3 y 4. Para la gloria y honra de Dios, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo de la vida de David, de Saúl, que ya ahora David es rey de Judá, rey ya de Judá. Aleluya. Vamos a orar antes de terminar. Amantísimo Padre y buen Dios, te agradezco, Dios mío, por la oportunidad que me diste de estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios Santo, que nos dé sabiduría y entendimiento, porque somos cortos en entendimiento, somos cortos en sabiduría, y muchas veces no entendemos lo que leemos. Pero tu Espíritu Santo es el que nos guía y nos ayuda, y yo sé que Él nos va a ayudar a entender tu palabra, a entender tus escrituras, Dios maravilloso. Gracias, Dios mío, por todo, por tu gran amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos diste de estudiar hoy tu palabra, y que así como lo la diste hoy, nos la des todos los días, mi Dios.
Gracias te doy por siempre, Padre Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te doy la gloria, mi Dios, por siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo, mis amados hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes siempre. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos mañana, 4 de marzo. Dios les bendiga y chao, chao.